su petulancia, con todo su oropel, con todo su dinero, al zafacón de la historia, al lugar donde van los peores desechos que queden en la mente de generaciones subsiguientes. No se le menciona nunca jamás de buen agrado, pero incurre gente que solamente ve el que lo sustituye, la parte del oropel. No se dan cuenta, ¿dónde está fulano de tal ahora? No le importa eso. El problema es que yo voy a ser como él, yo soy el mandamás, yo soy el que hago todo el daño, yo soy el que mete miedo, yo soy el que estoy nada más para lacerar dignidades ajenas. Ahora mismo, del anterior gobierno, se demuestra en algunos casos, contados casos, que la soberbia y el abuso van asociados con la cobardía y con el miedo. Tan soberbios, tan abusadores fueron antes como cobardes y miedosos son ahora. Usted lo ve por ahí con su caudal de dinero mal habido, buscando, ¿cómo le llaman a esto? Buscando, haciendo diligencias con personeros del propio gobierno actual y abogados habilidosos, tratando de que muchos expedientes se pierdan ahí. No quiere decir que el Ministerio Público también entresaca expedientes para hacer daño de orden político o coincide en un daño de orden político con una iniciativa de naturaleza penal. Pero sí yo quiero decirle ahora a esos petulantes que tuvieron rango de ministros en gobiernos anteriores, que fíjense cómo equiparan toda su cobardía y su miedo con la petulancia y los abusos que perpetraron en gobiernos anteriores. Digo gobiernos anteriores, no digo el gobierno anterior, gobiernos anteriores, que incluye el anterior también, y que mañana va a incluir a este gobierno, porque mantiene la misma conducta, muchos, no, algunos, no vamos tampoco a generalizar esto. A esos petulantes de ayer, que son cobardes y miedosos hoy, que buscan lobismos para que sus expedientes se extravíen en los laberintos penales, yo les recomiendo que se lean el clásico universal italiano, La Divina Comedia, donde el Dante hace un recorrido como el poeta Virgilio por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. Pero que se detenga un momento a ver cómo está eso del infierno, que no es más que la historia, donde la historia coloca a los hombres y a las mujeres conforme a su actuación en esta vida terrenal. Y es verdad, a la historia vamos a parar nosotros en esos anaqueles del recuerdo, que son para los fines del agrado de futuras generaciones o del desagrado de futuras generaciones, del aprecio o el desprecio de futuras generaciones, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Juan Bosch está en el paraíso de las generaciones, Juan Bosch está en el paraíso, Peña Gómez está en el paraíso. Y me voy a quedar ahí, no voy a mencionar porque tampoco es la idea de que yo me convierta en un juzgador de la historia. Yo sí le quiero decir, porque me he enterado, y por eso hago este comentario ahora, que yo veía a esos individuos petulantes, bañados en sus propias agua maltratada del poder, mucha petulancia, con mucha agresividad, con muchos abusos contra todo el mundo. Estaban a la diestra de Dios Padre, se creían ellos. Hoy
Todo el dinero que tienen no le da para contener el miedo y la vergüenza que tienen al día de hoy. Todo el dinero que acumularon en pseudoactividades empresariales no le cabe siquiera para recordar lo orondo, el oropel que tenía, cómo se manejaban. Se lo digo hoy porque les llamo la atención a las presentes y a las futuras generaciones que van al gobierno o a los gobiernos. No entienden que el poder es pasajero. No entienden que el triunfo personal, profesional, familiar, no está asociado a esas conductas iracundas del poder. Hay que ver cuando Juan Bosch llegó, cumplió ahora 60 años, cuando llegó, retornó al país. Hay que verlo con un sombrero, su traje y su casa, vivir en los kilómetros. Hay que ver a Peña Gómez. Es más, hay que ver a Balaguer también, en ese aspecto de la modestia. No estamos hablando ahora de hacer juicios de naturaleza política en ese caso, sino ¿por qué usted se tiene que volver loco? ¿Por qué usted tiene que tener esa actitud abusiva con todos los ciudadanos y esa actitud de usted creer que a usted lo mandaron al Coliseo Romano a soltar a los tigres y a los leones y a las serpientes, al pueblo, a la gente? Entero, algunos amigos, mira, fulano está procurando, míralo cómo está, asustado, que no se atreven a acercarse a un aeropuerto. Otros no, me consta, que tuvieron actitudes dignas, aunque la población lo crea de otra manera, no actuaron adecuadamente. ¿Cometieron errores? Sí, pero no en los términos en que yo se lo estoy planteando a quienes hoy están presos del miedo y de la cobardía. Se atreven a ir a presentarse, a decir, yo estoy aquí para defender mi honra. Caramba, ¿qué tan difícil se hace eso? Pues nosotros, los comunicadores, tenemos que decir, digo, los periodistas y los comunicadores también, tenemos que alentar principalmente a la juventud que va al poder. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora? Una sociedad civil que ha sido, lo que dice el presidente, no amigo, sino cómplice. El presidente dice, presidente Abinader, yo tengo amigos, no cómplices. Pues bueno, yo le voy a decir, hay una sociedad civil, no una sociedad, perdóname, un liderazgo, un mentado liderazgo de la sociedad civil, que ha sido cómplice de muchas acciones antijurídicas que promueven privilegios de sectores jurídicamente determinados. No personal, no es que se meten a robar en una órgana llena de cuartos y dicen, déjame en la parte mía, no, que formulan conciliábulos para favorecer intereses espurios, contrarios a los mejores intereses de esta patria, de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón. Pero van a misa los domingos y ya. Hay una campaña ahora contra la clase política. Esa clase política que le han manchado los elementos que yo le digo que hoy están curtidos de cobardía y de miedo. Esa clase política la ha dañado 2 o 3 gente, o un porcentaje muy ínfimo de lo que es el ejercicio más digno, más puro de ocupar la mente humana después de la filosofía, que es el ejercicio de la actividad política. Ahora todo el mundo, no, los políticos no pueden estar, no los políticos. Lo que se han hecho verdaderamente ricos son los cómplices de malos dominicanos que desnigran el ejercicio de la actividad política. Eso es lo que pasa. Aquí hay políticos decentes. El ejercicio de la actividad política es para gente honrada, inteligente, solidario, que es una vocación, por eso es que yo le dije a ustedes hace unos meses,
quizá una confesión. Nosotros nos fuimos de Juan Bosch, del lado de Juan Bosch, en 1979, porque estábamos cansados, porque queríamos ver el mundo, 24 horas trabajando desde nuestra primera juventud, en el 73. Tendríamos 17, 18 años. Digo nosotros, toda esa camada de jóvenes. Al final nos sentíamos felices de estar con novia, con cosas, con esto, unos tragos, porque ya era demasiado trabajo para una pequeña burguesía que ya estaba deseosa como de conocer al mundo material, al mundo, y no solamente al mundo ideal. Pero el ejercicio de la actividad política es como lo enseñó Juan Bosch, que es exactamente como lo enseñó Juan Pablo Duarte, que es exactamente como lo delineó el general Luperón y los trinitarios. Entonces, la actividad política no es para usted emborracharse de dinero, que ya no le cabe más dinero, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y haciendo daño, y fomentando el grupismo, y después, cuando se va el poder, queda usted en medio del Coliseo, y las rejas de los leones se abren, y los leones, no importa quién sea el que esté ahí en el medio, lo van a devorar. Entonces se vuelven locos, no abran las rejas, ¡ay, cuidado! Usted fue el que fomentó ese coliseo de ignominia, fue usted y su grupo que lo fomentaron. Entonces la sociedad civil, esa mentada sociedad civil, que le gustan los puestos en todas partes, diplomáticos, le gustan los buenos vinos, pero cuando van a la televisión, ustedes lo oyen hablando y dicen, bueno, pero él debería ser el cardenal de Santo Domingo y no el cardenal que está ahí, el nuncio que está ahí. No debería ser el otro. No. Eso es conciliable. De la peor ralea política. No se engañan con fundaciones, con vainas, no se engañan. Nos alejan. Quieren que aquí se repita la situación de Ecuador, donde el jefe más grande de la banca es el presidente de la República, y mandaron para el carajo al líder de los indígenas ecuatorianos, que había ganado en buena lid el segundo lugar de las elecciones, y el que estaba en tercer lugar y último es el presidente de la República. O nos quieren poner como en Argentina, donde la clase política está vilipendiada, no sirve para nada. El establishment de las multinacionales, de los prestamistas internacionales, le dicen, no, nosotros queremos son neoliberales que sigan contratando préstamos y que mantengan al pueblo, que siendo Argentina una de las naciones de mayor exportación de carne, principal alimento de todo, en los barrios han tenido que hacer chanchullo para hacer comidas colectivas, para que la gente coma en convites de miseria. Eso es lo que quieren también en la República Dominicana. Y eso lo voy a conectar inmediatamente. Primero con señalarle mi comentario de resabio inicial. Es porque me he enterado de algunas tratativas de gente que antes eran muy poderosos y ahora andan arrastrándose a lobistas del propio gobierno para ver cómo salen de algunos problemas de naturaleza penal que tienen por delante. Allá ellos. Yo lo que quiero decirles es que es un ejemplo para todos nosotros, para todos los que estamos vivos. No nos emborrachemos de poder. Yo tengo dos gestiones que hacer quizá antes de que finalice el año. Es conversar con el presidente Danilo Medina, decirle a Danilo Medina lo que yo le estoy diciendo a ustedes, y conversar con el presidente Fernández y decirle al presidente Fernández lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Y ojalá yo pueda hacerle esta advertencia también al presidente Luis Abinader para que evite, no se dañe el postulado que ha dicho que tiene amigos y no cómplices, porque es que se está dando la misma cosa. Ahora mismo ustedes ven unos petulantes que andan por ahí, a veces funcionarios de tercera categoría, no lo digo por denigrar, porque yo nunca he sido funcionario de primera categoría en nada, pero de tercera categoría, comportándose como si fueran jeques árabes o algo así. No, la humildad,
la humildad que es prima hermana de la dignidad y de la decencia. Pero bueno, yo le dije eso para señalar lo siguiente: no nos llevemos ahora de lo que se quiere crear alrededor de la expresión del Senado de la República. Vamos a ver, vamos a contar la historia. ¿Qué ha pasado? Hay un barrilito, un fondo de que sé yo qué, organización social, de asistencia social, que sé yo cuánto, que le toca promedio entre 500 y tantos mil a casi 1 millón mensual a cada uno de los 32 senadores. Estoy hablando del Senado de la República, porque en la Cámara de Diputados, el cofrecito fue eliminado. Entonces, por ejemplo, la senadora del Distrito Nacional debería, y la del Provincia de Santo Domingo, deberían los dos de intentar administrar 1 millón de pesos mensuales. Los dos lo destinaron. Tanto Farideh Raful, como el senador Antonio Taveras. Bien. Los otros se manejan con menos de esa cantidad, 600.000, 700.000, 500, que yo cuántos mil. Bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, esas exenciones, esos subsidios que representan 286 millones de pesos al año, ha sido objeto de escarnio, de crítica, la mayoría justificada, por parte de la población, pero ha sido ahora reencauzado políticamente para desmantelar, en términos morales, el Congreso de la República, a los ciudadanos que están ahí. Ya no para decirle que eso no debería ser, es como lo planteamos nosotros, el barrilito no debería ser. No, ya es decir que fulano de tal, por ejemplo, el senador de Pedernales, que usó el dinero para comprar langosta y cangrejo, lo cual aparece ahí con unos miles de pesos, no sé cuántos miles de pesos. Entonces, ¿saben qué pasa? Pedernales es productora de langosta y de cangrejo, es productora de eso, y cuando el senador hace obsequio o participa de algo, bien o mal, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, eso es lo que regala, porque eso es lo que hay en Pedernales. En San Juan de la Maguana deberían distribuir, si es comida, chivo, porque hay mucho chivo, pero en Pedernales la langosta y el cangrejo es un producto numeroso, vamos a decir, una producción numerosa. Pero eso no es lo que yo quiero señalarle. Yo lo que quiero señalarle a ustedes es que, número uno, se instaló una oficina de un medio de comunicación del grupo SIN, apreciados colegas y apreciados amigos también, que instalado en el Congreso, revisando las cuentas de todos los congresistas, autorizado por el presidente del Senado, que es el presidente de un partido que tiene un solo senador en su persona, pero que es el presidente del Senado de la República. Bien, por mérito ganar, bien. Número uno. Número dos, se ha iniciado una campaña, puede decirse, de un periódico, de uno de los periódicos de la mañana, que considera que debes insistir en eso. Por ejemplo, en el día de hoy trae una información que puede ser cierta, como no. Las exenciones de los funcionarios cuestan menos que las de los legisladores. Los legisladores han traído más carros, más qué sé yo. Cuando usted le pregunta a un legislador, tiene 2 exoneraciones, o sea que no debería ser ni una, pero bueno, tiene 2. Le dice, el legislador dice, ¿cuánto te vende una exoneración de esa? Bueno, la vende entre 20 a 25 mil dólares, porque con esa exoneración es abierta, los dealers o los concesionarios importan vehículos de alta gama, vehículos muy caros. Bueno, si son 20 mil dólares, en 4 años le están entregando a usted
$40,000. Multiplícalo, si son 25, le están entregando $50,000. Los legisladores realmente no traen el vehículo, venden y con eso compran una jipeta de muy buena marca y buena calidad y les sobra mucho dinero. Bueno, lo que lo están comparando es con las exoneraciones cerradas que tienen los funcionarios diplomáticos y algunos funcionarios del Estado o de poderes públicos. Eso es bien, pero anteriormente se hizo, bueno, ha sido muchos reportajes. La sociedad civil, el liderazgo, aumentado liderazgo de la sociedad civil, cada vez que tiene tiempo, asocia a todos los legisladores con la delincuencia. En ningún sentido son delincuentes. Y cuando hay una de las instituciones del Estado que pueden ser manejadas por un político capaz, que tenga las condiciones, no, eso tiene que ser un miembro de la sociedad civil, porque los políticos per se son delincuentes. Así está cualquiera, Procompetencia, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, todos los organismos del Estado tienen que ser ocupados por gente pundonorosas de la sociedad civil. Los políticos están asociados a la delincuencia. Y ya la gente le ha puesto tanto a eso, que ya es muy difícil. Fíjense, y no lo voy a decir por el presidente Luis Abinader, que es un político, yo me acuerdo hace más de 20 años, cuando iba al Nacional, una vez apostamos a que su papá no ganaba la senaduría de Santiago y la ganó, y yo le pagué el almuerzo, por cierto. Es decir, estaba involucrado en política, empresario involucrado en la política, pero lo que se quiere es ya. Fíjense que eso es un tema sociológico que podemos discutirlo. Ya las clases sociales no tienen representantes en los parlamentos, en el Poder Ejecutivo, en el debate político, no. Ya quieren ser los mismos oligarcas o los mismos altos burgueses o los mismos millonarios o los mismos trasegadores de capitales. Lo que quieren también ser políticos. El ejercicio de la política, yo soy del grupo tal, pero yo quiero ser ministro. Y el otro, yo quiero ser presidente ahora. Y yo pertenezco al grupo más grande del país, el otro pertenece al grupo menos grande. Y nosotros queremos, ya no es persona de nuestros afectos, que lo preparamos, que le agenciamos su educación para que sirvan a los intereses del grupo. No. Nosotros queremos ser nosotros. Y para eso tenemos que financiar una sociedad civil que le diga a todo el país que los políticos están asociados a la delincuencia y que donde quiera que haya un acto delincuencial, ahí está el ejercicio político. Y que los políticos roban para ellos solos, que no tienen contraparte, no tienen complicidad proveniente del sector privado, sino que roban solo. Y cuando se acompañan es que se acompañan con narcotraficantes. No se acompañan nunca con un empresario que vaya a misa los domingos. Eso yo quiero llamarle la atención a ustedes, porque de repente quedamos entrampados. Yo he quedado entrampado porque yo he hablado barbaridades contra, y lo mantengo, por cierto, contra el Bajilito, pero yo no me atrevo a decir que el Congreso de la República está integrado por delincuentes. No me atrevo, y creo que no. ¿Qué ha pasado? Que ahí la mayoría, veterano, imberbe, regular, en el Senado de la República, que nada más son 32, son políticos del Partido Revolucionario Moderno, en su mayoría, son políticos del Partido de la Liberación Dominicana y son políticos del Partido Fuerza del Pueblo, que es la segunda mayoría. 29 senadores se parapetaron. Pero no, un momentito, no nos vamos a dejar que nos la piden, instalándonos un foro público en el propio Senado de la República, manejando todo tipo de información distorsionada sin que nosotros participemos en ese debate. Entonces dijeron, no está bien, es porque por las dos exoneraciones vamos a resolver esto. Todo el mundo, incluyendo exoneraciones que son a hospitales, a academias, exoneraciones o gastos tributarios, es decir, que el gobierno deja de percibir impuestos por exenciones, etcétera, etcétera. Y además
¿Creen que el salario de nosotros es alto? Vamos a bajar el salario de todo el mundo, incluyendo las instituciones financieras, lo que no es posible. Yo lo explicaré en otra ocasión. Eso es lo que se quería. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Quiénes están detrás de esa campaña? El gobierno. Aunque doña Milagros Ortiz dice hoy que la mayoría de los legisladores perderá en el 2004 si no oyen al pueblo, si no oyen a la sociedad civil. Doña Milagros, que usted me está diciendo, pero el pueblo no ha hablado nada todavía. Es más, esos senadores están siendo llamados a la atención porque se están poniendo a distribuir dinero de mala manera en el pueblo. Es por eso, lo han hecho mal porque no han tenido la correspondiente estructura correcta desde el punto de vista del gasto para avalar esas erogaciones que hacen de dinero público. Pero no me diga, doña Milagro, que es porque no están escuchando al pueblo. Las 3 causales fue manipulado. El Código Penal fue manipulado con un criterio siempre dominante de un sector minoritario sobre la mayoría del pueblo dominicano. No. La ética no tiene que ver con eso. Esto es un problema de naturaleza política. ¿Por qué se quiere avasallar al Congreso de la República desde la sociedad civil? Eso es lo que tiene que explicar. Y yo le voy a decir, el resultado de esto, doña Milagro, quisiera decírselo a usted, es que han entrampado al gobierno. La mayoría del gobierno, de los 29 senadores, 3 senadores del gobierno solamente no pertenecen a ese movimiento de resistencia que tiene el Senado de la República, que son Farideh Raful, el doctor Antonio, el empresario Antonio Tavera, senador, y el presidente del Senado, que pertenece a otro partido. Son 2 del PRM y 1 del Partido por el Cambio. Ya, Partido Dominicano por el Cambio, creo que se llama así. 29, todo del PLD, todo de Fuerza del Pueblo, todo del Partido Reformista, todo del PRM. Dijeron, no vamos a parapetar aquí. Ya aprobaron en primera lectura un proyecto que es verdad que es un resabio político. Pero eso lo ocasionaron el cerco político que se perpetró contra el Senado de la República, cuyos 29 senadores, solo 3, al decir incluso de maestro de la comunicación social de la República Dominicana, solo 3, porque rechazaron el barrilito, son los 3 personas decentes. Los otros 29 son delincuentes. Así no. Vámonos a un cambio para hablar la perspectiva del discurso del presidente. Yo digo que el país ha quedado dividido por esa campaña que mantiene la sociedad civil contra instituciones vitales de la República. Vámonos a un cambio, señores. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión.
Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. A ustedes por estar con nosotros en este momento que llegamos a sus hogares. Miren, finalmente con el tema anterior, yo solo quiero decirles que los impuestos que el gobierno no cobra, incluyendo el impuesto de ITEVI, o que evaden, vamos a decirlo básicamente, hay dos renglones: las exoneraciones y exenciones que el gobierno otorga a distintos sectores de la vida nacional, y la otra es los impuestos que no se pagan por evasión, como el ITEVI, el impuesto sobre la renta y otros. Son 285 mil millones de pesos, 285 mil 688 millones de pesos. Ustedes saben lo que sale en el Caribe de hoy, que hacen la encuesta esta. El 98% de los que contestaron la encuesta del Caribe pregunta si está de acuerdo con que quiten las exenciones y las exoneraciones. El 94% dijo que sí, que está de acuerdo. 96%, solo el 4% dijo que no. Claro que no todas esas exenciones son malas, hay que mantener exenciones y exoneraciones, pero hay muchas que eso es lo que yo llamo de la sociedad civil. Eso no le importa a la sociedad civil, que grandes corporaciones tengan exoneraciones de combustibles. Se quedan callados, pero están muy atentos al barrilito de los senadores de 500,000, 600,000 pesos mensuales, y no están atentos a los grandes emporios nacionales y extranjeros
que tienen recontra millones de pesos y de dólares en exoneraciones y en exenciones de pago de impuestos, de todo. Por ejemplo, nosotros tenemos así calladamente al sector turismo, desde 1967 no pagan impuestos de ninguna naturaleza. Que el turismo, que es lo más así, pero ya ¿cuánto tenemos, señores? Desde el 68 hasta nuestros días. Zona franca. Bueno, no pueden importar impuestos, lo cual es verdad. Yo no digo que le quiten nada. Yo lo que digo que sí, que hay muchas exenciones. El sector agropecuario no paga impuestos, ni deberían pagar por ahora. Pero es para que ustedes vean que no es como que cuando una gente le coge con otro, así no lo lleven de mano y corriendo. Eso es lo que yo quería decirles. Miren, el Ministerio Público hoy inició lo que le llaman Operación Larva. Dicen que hay entre 12 a 16 detenidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Y tiene que ver con un decomiso que se hizo hace como 4 meses de 700 kilos de cocaína en una embarcación. A partir de ahí, el grupo que trajo eso, al entramado mafioso que tenía eso, el Ministerio Público hoy le cayó encima. Y hay decenas de allanamientos e incautaciones en todo el país. En Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal, la zona norte, básicamente en esos lugares. Vamos a esperar, la operación se llama Larva, que no es la operación Falcón, que es otra también contra el narcotráfico y lavado de dinero. Que siga su trabajo el Ministerio Público, eso es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer en Haití, ahí sí hay un lío grande, señores. Un lío que deberíamos verlo con cuidado y con relativo temor. El señor se llama Barbacú, es el jefe de la Federación de Bandas de Delincuentes de Haití, armadas. Ese señor impide la salida de combustible desde la base de los tanques de almacenamiento en Puerto Príncipe hacia todo el país. Tiene vándalos armados que impiden los camiones salir. La UNICEF le pidió a ese jefe militar de Haití, Barbacú, que su nombre es Jimmy Chereshi, y le dicen Barbacú, que le permitiera llevar los combustibles a los hospitales, pero quienes tienen que llevar los combustibles dijeron que ellos no se van a arriesgar a que lo maten y tampoco salen a ninguna parte. La parte más cercana de Haití hacia la frontera viene a las estaciones gasolineras fronterizas a abastecerse de combustible. Ese señor Barbacú exige la renuncia de Ariel Henry, el primer ministro haitiano, y le dice para que se ponga en manos de las autoridades para ser investigado por la muerte del presidente Jovenel Moïse. Lo mismo que lo acusa también la esposa, la viuda de Moïse. Y él dice que si a las 8:05 de la mañana renuncia, a las 8 de la mañana renuncia el primer ministro Henry, 5 minutos después ya él abre la apertura de toda la gasolina. Mientras tanto, nadie va a moverse. Haití tiene una huelga general. Haití está a punto de explotar. Todavía no se conoce ninguna reacción de los Estados Unidos después de los primeros escamoteos. Alrededor de los 17 misioneros y un chofer haitiano secuestrados. No he hablado más nunca de eso. Eso se ha quedado así, aparentemente. Y tampoco la comunidad internacional ha elevado la mitad de una uña explicando lo que está pasando o interesándose por lo que ocurre en Haití. El gobierno dominicano muy correctamente ya envió tropas de los zarpadores de Constanza para Haití, para reforzar el ámbito militar. Obviamente en Haití también hay que reforzar el ámbito económico en la frontera, porque la gente pasando hambre deja eso y se va. Entonces van a habitar barrios periféricos, tanto en otras provincias del sur como en el Distrito Nacional, o se van para Higüey, donde hay más oportunidades de trabajo. O
Entonces hay que buscar ambas combinaciones. Pero sí es correcto que el gobierno diga que va a resguardar la frontera y la soberanía nacional, así sea de un mosquito que ingrese, o que haga un amago de lo que sea. A esas bandas hay que decirle que con nosotros no se juega. Al barbecue y aquí, el diablo que esté del otro lado, quien sea. Ese tiene que ser la actitud militar. No vengan con que si yo qué, que esto. Ellos están caminando armados, muy armados. Ese señor dijo que ellos son un grupo político armado. El día que ese partido político armado diga que el problema somos nosotros, harán algún tipo de actitudes como lo están haciendo en África, en muchos sitios, porque son bandas armadas que la integran los grupos opresores del pueblo haitiano, los grandes estamentos económicos de Haití, para su beneficio. Pero cuando llega un dirigente, un vándalo armado que tiene alguna noción política, dice, no, pero si yo tengo este instrumento, déjame usarlo para mí. ¿Para qué lo han usado? Para instalar una industria del secuestro millonaria, que han secuestrado 36 ciudadanos de Estados Unidos solo en lo que va de año, y han secuestrado a más de 500 personas, niños, niñas, estudiantes, comerciantes, todo el mundo, y es una gran industria, y ese señor se siente en una poltrona, él decide por todo el mundo, él ya presenta, dijo que le iba a dar un tiro en la cabeza a cada uno de los misioneros secuestrados, a menos que Estados Unidos no le entregue $17 millones. Entonces, que ni miren, 392 kilómetros de frontera tenemos nosotros terrestre con Haití. Es que no nos pueden, ni una cortada de ojo se puede aceptar. Ni una cortada de ojo. Óiganlo bien, ni una cortada de ojo se puede aceptar de esa gente. Eso no es que nada. Eso es que ustedes saben. Ya yo no tengo que decirle nada respecto a eso. Señor, el presidente de la República, don Luis Abinader, pronunció esta noche un discurso. Yo no tengo noticias de cuál era el planteamiento que era el presidente, pero sí el ministro administrativo de la presidencia, José Paliza, ha dicho que el presidente va a hablar de reforma fiscal y va a abordar el tema haitiano. Los dos temas más fundamentales, de manera que de eso vamos a escuchar. Yo lo que le quiero decir a ustedes es que el presidente le va a hablar a un país dividido, Congreso dividido frente al gobierno y frente a sectores poderosos de la sociedad. Congreso dividido entre sí, matándose senadores contra senadores, diputados con senadores, diputados contra diputados, que no hay un norte, no hay una conducta de unificación de criterios del Congreso de la República. Y el gobierno y el partido están divididos. En el partido hay una situación difícil porque en el gobierno nadie tiene el valor de decirle que no hay cama para tanta gente. Y en los propios sindicatos y asociaciones gremiales afloran el ADP ahora en las elecciones, pasó con la Asociación de Abogados, pasó con la ADP, donde el conglomerado oficial y opositor que se unieron contra la tendencia del Partido de la Liberación Dominicana fueron desunidos con la condición extraña, una regla muy extraña, de que los votos se le iban a contar a quien sacara más votos. Es decir, vamos 4 separados, no nos pusimos de acuerdo. El que saque más votos coge los otros. La iglesia está dividida. Recuerden ustedes, señores, que se produjo una polémica entre obispos por un tema que yo ni recuerdo, hace unos meses. El empresariado está dividido alrededor de la reforma fiscal. En el gobierno están divididos entre los funcionarios alrededor de la reforma fiscal y alrededor de muchas cosas presupuestarias. Por ejemplo, un funcionario de tercera categoría, le anunció al país que iban a vender la EGI. Y el ministro de la presidencia dice que no. Un funcionario de tercera categoría dice que habrá reforma fiscal sí o sí. El ministro de la presidencia dijo que eso todavía no se sabía, que el presupuesto estuvo muy bien evaluado y que la economía está caminando espectacularmente. Ese es un país dividido. A ese país le va a hablar el presidente Luis Abinader. Y el presidente Abinader tendrá que sacar bien de abajo para
promover unidad nacional, promover unidad en su partido, promover unidad en su gobierno, promover unidad en el Congreso de la República y dar aliento a la sociedad. Porque ustedes saben qué, nosotros estamos ya a la puerta de las Navidades. Y le he dicho que el peor momento para tener malas noticias es las Navidades. No se puede. Porque, qué sé yo, el Día de Acción de Gracias, que el presidente de los Estados Unidos anuncie que una guerra en Afganistán, eso pasaría. Es decir, hay periodos dentro del año donde es muy difícil mercadear una noticia angustiante. Nada más eso, sobre todo si estamos saliendo de una pandemia donde vamos para un cuarto rebrote. Por cierto, la gente no quiere entender eso, vamos para un rebrote. Y esta es la división que tiene este país, que está ganando mucho espacio. El criterio de que no hay que vacunarse, como quiera nos vamos a morir. Por ejemplo, en el Estadio Quisqueya, que comienza esta noche el campeonato de béisbol, esta noche, invernal, hay una cantidad de abonos que no se lograron vender, porque quienes acostumbran a comprarlo para ir al play de manera regular, dicen que no van a ir al play porque en el play van a exigir el certificado de vacunación. Ahí se llega. Usted va a meter al play sin vacunarse. Entonces que no va mejor. Entonces eso está ganando la idea de que nos vamos a morir como quiera, de que no hay necesidad, porque, y lo vi hoy en las redes sociales muy profusamente, que fulano de tal se murió a pesar de tener las tres vacunas. Perencejo se murió a pesar de tener las 3 vacunas. Sí, se van a morir 2 o 3, y 4 y 5, pero la mayoría porcentualmente que se ha muerto es por no tener la vacuna. Y es verdad, la vacuna no inmuniza de manera total contra el COVID-19. Lo que pasa es que uno tiene más resistencia frente al virus. Y en algunos casos, alguna gente sí lo inmuniza, en otros menos resistencia. Hay personas que tienen enfermedades subsedáneas, enfermedades adyacentes, que diabetes, un amigo que tenga unas condiciones difíciles, es diabético y está muy mal del COVID-19. Hay jóvenes que han muerto del COVID-19, pero son el fumar, enfermedades de naturaleza respiratoria, cardiovascular, etcétera. También esos son elementos que influyen para que uno se muera cuando el virus penetra en la anatomía humana. Todo eso tenemos que verlo. Si ustedes tienen alguna otra solución que no sea la vacunación, háganmela saber de manera científica. No me digan que me van a poner un chip, no me digan que eso es para condicionar mi vida futura, que cuando ellos le den a un botoncito yo voy a salir. No me digan eso, porque no hiera mi inteligencia, mi limitada inteligencia. Si ustedes tienen una forma distinta, la otra es trancarse en su casa, inmunizar su casa y no salir jamás en la vida. Ese puede ser que usted se salve. Usted se tranque en su casa solo, no acepta familiares ni nadie que entre, que le pasen la comida por una ranurita muy bien desinfectada y se queda ahí hasta que se muera. Seguramente a usted no le va a dar ni se va a morir de eso. Seguramente, aunque se morirá de tristeza, se morirá por alguna otra enfermedad proveniente de su cautiverio, pero al fin y al cabo, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que este es el momento de habilitar el Consejo Económico y Social. Yo creo que nosotros tenemos que tener un espacio dialogante donde la sociedad respire un oxígeno de mejor calidad. Yo hasta creo que nosotros debemos darle un espaldarazo al presidente si hoy el presidente pronuncia un discurso alentador. Yo no creo que iniciar una batalla de tiempo electoral sea lo mejor para la República Dominicana. Tampoco creo que si no va bien el presidente tiene la reelección asegurada. No es verdad. Depende de la dependedura, depende de que cada partido político contribuya al bienestar. El problema es que el debate tiene que darse
por el lado de la solución y no por el lado de los problemas. Hoy estamos divididos, porque todos estamos por el lado de los problemas. Aireamos los problemas, lo engrandecemos uno y otro lo ponen más pequeño, pero nadie habla por el lado de la solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para disminuir el déficit fiscal? ¿Qué hacemos para sustentar el presupuesto? ¿Qué hacemos para incrementar la presión tributaria? ¿Qué hacemos para eficientizar la administración tributaria? Se dejan de cobrar por ITEVI el 40%, más del 40% de lo que tienen ITEVI no lo pagan. Yo creo que fue lo que hizo el anterior gobierno, que si se pusiera más eficiente la administración tributaria, nosotros tendríamos una reforma fiscal menos traumática. Pero bueno, aquí vamos a vivir. Volveremos a tener que decirle a mucha gente: usted no cabe en el avión. No moleste tanto, que usted no cabe en el avión. Y vamos a ver si nosotros buscamos algún espacio dialogante, donde el liderazgo político, el liderazgo empresarial entiendan que tienen que sentarse a dialogar y a producir decisiones consensuadas, porque el otro sitio nos lleva a Colombia. Ya yo eso lo he hablado otra vez. Señores, yo creo que me tengo que ir. Yo tenía aquí, ay Dios mío, lo dejé. Mi hija me va a matar porque no lo tengo aquí. Siempre lo tengo a mano, que es para decirle que mi hija está en la plaza, no lo voy a decir así, 360. Sí, en el área médica, en la primera planta, cuando usted camina un poquito a mano izquierda, ahí está todo el área médica. Pues ahí mi hija tiene su consultorio. Ella es, como ustedes saben, cirujana, oftalmóloga, retinóloga, ambitrio. Y ahí ella está. Hoy miércoles va a estar desde las 4 de la tarde para recibirlo con mucho gusto por orden de llegada. Y también está los lunes ahí. Así que ustedes saben. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana rajatabla, recuerden, vamos a estar ahí con mucho agrado para reflexionar sobre el discurso que con Dios delante pronunciará esta tarde el señor presidente, esta noche, el señor presidente de la República. Nos vemos, señores. Pasen un muy buen resto del día. Las noches, desde las 8, el Navicán de Neón, con el bailazo. Volvió Juanita y dijo que no volvía. Los grandes éxitos de las Navidades Dominicanas en un programa donde hablamos menos y entretenemos más. A bailar en Marbella. Todos los días, desde las 8 de la noche, una fiesta en casa con todos los géneros. Me dijeron que te vieron. En el Navicán de Neón, el bailazo, el programa de los popurrís.
vuelve el evento de Jiu-Jitsu brasileño y grappling más importante de la República Dominicana y toda la región. Roll Pro 3, con la participación de los mejores representantes de las academias más reconocidas